Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y créanme, es algo que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todos con la boca abierta, con los dedos tecleando sin parar en las redes sociales y con la imaginación volando a 1000 por hora, la reacción de Atay Ulusoy ante el compromiso de Serini y Sarkaya. Sí, han oído bien. El título lo dice todo: sorpresa, a Atay Ulusoy reacciona al compromiso de Serini y Sarkaya. Imperdible. Vamos a desgranar esta noticia al detalle, analizar lo que podría significar para el futuro, para la memoria de sus fans y, por supuesto, compartir todos los detalles jugosos y las especulaciones que hemos podido recopilar de las fuentes más cercanas y de la prensa especializada turca. Así que prepárense, pónganse cómodos, acomódense en su sofá favorito, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los chismes más comentados, más esperados y más debatidos del momento en Turquía y más allá. Y si aún no lo han hecho, les ruego, les imploro, que le den a ese botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y primicias. Estamos a punto de empezar este viaje por las emociones y los entresijos de la vida de nuestras estrellas favoritas. Como muchos de ustedes que nos siguen fielmente saben, Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya no son solo dos nombres más en el vasto universo de la televisión turca, son dos de los nombres más grandes, más queridos, más aclamados y más icónicos de la industria. Juntos protagonizaron Medcezir, una serie que no solo se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno nacional en Turquía, sino que también conquistó corazones, almas y mentes en incontables países alrededor del mundo. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan deslumbrante que era imposible de ignorar. Y eso, como suele suceder en el mágico pero a veces cruel mundo del espectáculo, alimentó muchísimos rumores, esperanzas y sueños entre los fans sobre una posible relación en la vida real, una historia de amor que traspasara la pantalla y se convirtiera en leyenda. Aunque ambos, con una admirable y a veces exasperante discreción, han sido siempre muy reservados sobre su vida privada, la conexión que mostraron en Medcezir dejó una huella imborrable en la audiencia, un recuerdo imborrable que perdura hasta el día de hoy. Serini, por su parte, recientemente ha sido objeto de una atención mediática sin precedentes, un torbellino de flashes y titulares debido a su flamante compromiso. Ha sido fotografiada luciendo un anillo de compromiso que irradia lujo y significado, y los medios turcos, con su insaciable apetito por las noticias, están a toda máquina informando sobre la noticia, nombrando a su afortunado prometido y desgranando cada detalle de lo que parece ser un momento de inmensa felicidad y plenitud en su vida personal. Pero, ¿qué pasa con Atay? ¿Cómo ha reaccionado él, que en su momento fue uno de sus coestelares más importantes, uno de los pilares de esa química romántica en pantalla, y que muchos fans, quizás en un rincón de su corazón, todavía esperan que algún día estén juntos en la vida real? Esa, mis amigos, es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa es la intriga que nos tiene a todos en vilo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el drama, tanto el ficticio como el real, se entrecruza de maneras fascinantes. La noticia del compromiso de Serini ha corrido como la pólvora, como un reguero de pólvora que enciende la pradera de las redes sociales y los foros de discusión. Y las miradas, como es natural, como un imán, se han vuelto inexorablemente hacia Atay. ¿Ha dicho algo? ¿Ha mostrado alguna señal, alguna pista, por mínima que sea, de sus sentimientos? ¿O ha optado por el silencio sepulcral, el hermetismo absoluto que tanto le caracteriza? Pues, resulta que la reacción de Atay ha sido, según los reportes, las especulaciones de los fans más fervientes y las filtraciones de la prensa, bastante sutil. Pero no por eso, ni muchísimo menos intrigante. Se dice, se rumorea, que Atay se enteró de la noticia y aunque no ha habido una declaración oficial directa de él o de su equipo de representantes a los medios sobre este tema específico y tan sensible, las fuentes cercanas, los paparazzi que le han intentado seguir la pista con la tenacidad de sabuesos, apuntan a una reacción de sorpresa genuina, una sorpresa que inevitablemente despierta recuerdos, pero también una profunda discreción, una elegancia en la distancia. Entiendo perfectamente que muchos de ustedes, como yo mismo, probablemente esperaban una reacción más efusiva, quizás una felicitación pública y grandilocuente a través de sus redes sociales, o incluso un cruce de miradas cómplices y cargadas de significado captadas por las cámaras de algún evento social.
Pero el mundo de las celebridades turcas y en particular el universo íntimo y celosamente guardado de Altay Ulusoy, se caracteriza por ser extraordinariamente hermético y reservado en cuanto a asuntos personales y sentimentales. Él es conocido y admirado por muchos precisamente por eso, por mantener su vida privada muy alejada del foco mediático del escrutinio público, enfocándose principalmente y con una dedicación férrea en su carrera, en sus proyectos artísticos. Sin embargo, los rumores más persistentes y las conjeturas más apasionadas sugieren que al enterarse del compromiso de Şerinay, Altay habría mostrado una mezcla de sorpresa, un shock inicial que seguramente remueve el pasado, y quizás hasta un tinte de melancolía, un suspiro silencioso por los caminos no tomados. Imaginen la escena. Él, absorto en sus proyectos, en sus guiones, concentrado en dar vida a personajes complejos, de repente se encuentra con esta noticia que inevitablemente le trae recuerdos vívidos de Medcezir, de la época dorada que compartieron, de la química innegable que fluía entre ellos, de la conexión que cautivó a millones. Los medios turcos, siempre ávidos de carnada, han estado especulando sin descanso al respecto, tejiendo teorías y narrativas a partir de la más mínima información. Algunos sugieren que aunque pueda haber sentido una punzada de sorpresa, su reacción habría sido la de un profesional maduro y respetuoso, un gesto de apoyo a la felicidad de alguien con quien compartió un capítulo importante de su vida y carrera. Otros, quizás los más propensos al drama y al romance de telenovela, hablan de un corazón roto, o de una desilusión silenciosa, imaginando escenarios de profundo pesar oculto tras una fachada de indiferencia. Lo que sí parece estar extraordinariamente claro, cristalino como el agua, es que Altay no ha hecho ningún comentario público al respecto. Ni un tuit enigmático, ni una historia fugaz en sus redes sociales, ni una declaración oficial a la prensa. Esto es algo muy típico de su personalidad y de su modus operandi. Prefiere procesar estas cosas en la intimidad de su espacio personal, y si tiene algo que decir, si considera oportuno pronunciarse, lo hará a su manera y en su momento si es que, en última instancia, decide hacerlo. Pero vamos a ir un poco más allá de la superficie, a ahondar en el porqué de toda esta expectación, de toda esta intriga. ¿Por qué es tan importante esta reacción, o la ausencia de ella, de Altay Ulusoy? Para una inmensa mayoría de fans, aquellos que vivieron la magia de Medcezir con intensidad, Altay y Şerinay formaban la pareja perfecta, la pareja ideal en Medcezir. La forma en que interpretaban a Yaman y Mira era tan convincente, tan auténtica, tan cargada de emoción, que se sentía real, tangible. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente en la pantalla, todo contribuía a crear una fantasía para la audiencia, un sueño del que no queríamos despertar. Y cuando la serie tan exitosa, tan querida, terminó, muchos esperaban, casi imploraban, que esa conexión especial trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Ver a Şerinay comprometerse con otra persona, un futuro incierto para los románticos, inevitablemente, genera preguntas profundas y a menudo dolorosas sobre qué piensa Altay, especialmente si alguna vez hubo algo más que una simple amistad o una química profesional entre ellos. Hemos visto en el pasado cómo otros actores de series exitosas, parejas que cautivaron al público, han mantenido relaciones cordiales, amistosas o al menos han mostrado respeto por las decisiones y los caminos que toman sus compañeros de reparto, incluso después de que las luces del plató se apaguen y la serie llegue a su fin. El compromiso de Şerinay es un gran paso en su vida personal, un hito importante y lo natural, lo esperable sería que las personas cercanas a ella, y con las que ha compartido proyectos tan significativos y momentos tan intensos, estuvieran al tanto y, de alguna manera, reaccionaran. La reacción de Altay, aunque discreta, aunque silenciosa, es precisamente lo que nos dice mucho. Nos dice que a pesar de su férrea reserva, es un ser humano que, como todos nosotros, probablemente procesa estas noticias, estos cambios en la vida de personas importantes para él, de una manera personal e íntima. Puede haber nostalgia por los tiempos pasados, puede haber sorpresa ante la inmediatez de los acontecimientos, y sobre todo, lo que se espera y se valora, es respeto por la felicidad presente y futura de otra persona. Los paparazzi, como decía antes, han intentado con ahínco capturar a Altay en los últimos días, buscando una imagen, una declaración, un indicio de su estado de ánimo. Pero él es un maestro o un virtuoso en el arte de esquivar las cámaras cuando así lo desea, de desvanecerse en el anonimato para proteger su espacio personal. Se sabe que ha estado trabajando arduamente en sus proyectos actuales, inmerso en nuevos desafíos profesionales, y su enfoque parece estar firmemente y sin fisuras en su carrera.
Esto, para algunos observadores, es una señal inequívoca de que está superando cualquier posible sentimiento del pasado y avanzando con determinación en su vida, construyendo su futuro. Mientras que para otros, más románticos o quizás más pesimistas, su silencio absoluto es una señal aún más potente de que está lidiando con la noticia de una manera profunda, personal e interna, un torbellino de emociones bajo una superficie serena. Es verdaderamente fascinante cómo la vida real de los actores, sus amores, sus desamores, sus éxitos y sus fracasos personales, pueden llegar a ser tan comentados, tan analizados y tan apasionantes como las tramas más intrincadas de sus propias series. La expectativa de los fans es inmensa, a veces desbordante, y cada pequeño detalle, cada rumor, cada ausencia de declaración, se analiza con lupa y se interpreta de mil maneras posibles, dando lugar a un sinfín de teorías y debates. En este caso particular, la figura de Atay Ulusoy y la profunda e inolvidable conexión que compartió con Serine Isarcaya en pantalla son un ingrediente clave, un elemento explosivo que ha hecho que esta noticia del compromiso sea aún más impactante, más comentada y más esperada en términos de su reacción. Y aunque seamos honestos, no tengamos una declaración directa y explícita de Atay que confirme o desmienta nada, los rumores que circulan con insistencia, las filtraciones de fuentes supuestamente cercanas y las interpretaciones de su comportamiento sugieren firmemente que su reacción fue la de un profesional maduro, respetuoso y con un gran sentido de la discreción. Es muy probable que haya deseado lo mejor a Serine y en privado, quizás a través de un mensaje personal o una llamada, o que simplemente haya asimilado la noticia con la distancia sabia que la vida y el tiempo imponen. Lo importante aquí, lo que debemos recordar y valorar, es que ambos son artistas talentosos, individuos con sus propias vidas, sus propias trayectorias y sus propias decisiones importantes. Para resumir y poner punto final a este análisis apasionante, la noticia del compromiso de Serine Isarcaya ha generado, como era de esperar, una gran expectación sobre la posible reacción de Atay Ulusoy. Si bien es cierto que no ha habido declaraciones públicas ni confirmaciones directas de su parte, los rumores y las conjeturas apuntan de manera consistente a una reacción de sorpresa genuina, una sorpresa que inevitablemente evoca recuerdos, pero también una notable discreción, una actitud acorde con su personalidad reservada y hermética. Es un recordatorio poderoso y elocuente de que, aunque compartieron una química inolvidable en la pantalla, una conexión que cautivó a millones, la vida real sigue su curso implacable y las celebridades, a pesar de su fama, también procesan estos eventos importantes en sus vidas de una manera personal, íntima y a menudo, en silencio. Su silencio, más que una ausencia de reacción, puede ser, y probablemente sea, una muestra de madurez, de respeto y de una profunda comprensión de las complejidades de la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos, colegas cinéfilos y amantes del drama turco. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones, las esperanzas y las realidades de uno de los temas más candentes y comentados del momento en el universo del entretenimiento turco. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo he disfrutado investigando, escribiendo y compartiendo con ustedes. Agradezco enormemente desde lo más profundo de mi corazón, que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final. Me encantaría, me fascina, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Esperaban una reacción diferente de Atay? ¿Creen que hay algo más profundo y significativo detrás de su silencio meditativo? ¿Son de los que creen en las almas gemelas que se separan o de los que celebran la felicidad individual? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido o simplemente interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman las historias del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, primicias y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más pasión por el cine y la televisión. Hasta pronto y que la emoción les acompañe siempre.